Con esta proposición de ley se quiere añadir un supuesto al artículo 177 bis del Código Penal para que se agraven las penas para casos en que la víctima sea una persona vulnerable a causa de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. En primer lugar, nos alegramos del cambio en la ampliación del ámbito de aplicación de la ley. Sería absurdo circunscribir este agravamiento de la pena solo a las víctimas de la guerra de Ucrania, como se pensó inicialmente. Aunque siendo una iniciativa del PSOE, no hubiera sido raro verles hacer una propuesta en que la justicia y la igualdad brillaran por su ausencia y hubiera unas víctimas de primera y de segunda, como ya nos tienen acostumbrados con las leyes de género. En un conflicto armado o en una catástrofe humanitaria se suelen dar desplazamientos masivos de población. La inestabilidad que causa la guerra propicia que los tratantes de personas se aprovechen de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que lo sufren. En concreto, a la trata de personas se le suele llamar con razón la esclavitud del siglo XXI, porque en este delito se violan varios derechos fundamentales como la integridad física, la integridad psicológica, la libertad y la dignidad. Las personas víctimas de trata son mantenidas en la esclavitud por medio de fuerza, coacción, intimidación y se les miente sobre el trabajo, sobre las condiciones de vida, sobre el viaje, sobre su futura situación jurídica. Son desplazadas por los tratantes de un lugar a otro para que estén aisladas y son coaccionadas y chantajeadas para que no denuncien. Viven un infierno en vida de amenazas y miedo. Sus vidas están marcadas por el abuso, la violación de sus derechos humanos y el control de sus tratantes. Por todo esto, consideramos imprescindible el endurecimiento de las penas para los culpables de trata, al igual que es imprescindible que pongamos todos los medios a nuestro alcance para detectar estas situaciones. Y para ello es necesario visibilizar, esa palabra que a ustedes les gusta tanto, la realidad de la trata, visibilizar a todas las víctimas porque todas son igual de importantes. Por un lado, tenemos las víctimas de trata para fines de explotación sexual, la única o de la que más suelen hablar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas son mujeres, porque son las víctimas que más convienen a sus causas. Por eso no paran de alardear sobre el Plan Camino, su nuevo plan para, en teoría, dar alternativas económicas, laborales y sociales a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Un Plan Camino, por cierto, dotado de 204 millones de euros. ¿Pero qué hay detrás de este plan y de este repentino interés suyo por la trata de personas? Creo que es necesario que los españoles sepan que el Plan Camino pretende dar un trato privilegiado a las mujeres supuestas víctimas de trata sin denuncia y, por lo tanto, sin sentencias. Quieren premiar con regularizaciones masivas a víctimas de trata sin sentencias y darles un documento de acreditación administrativa que acredite su condición de víctimas de trata sin sentencia. Señorías del PSOE, esta música me suena. Tiene una melodía muy parecida a la Ley Integral contra la Violencia de Género. El feminismo, simulando siempre preocupación por la mujer, aunque en realidad no les importa nada ni nadie, como hemos visto estos días de manera sangrante, pretenden quizá hacer otro coladero de denuncias falsas y de autodeclaradas víctimas. Y no se trata de que no haya que atender a estas víctimas. Por supuesto que hay que atender su situación, porque además su falta de libertad hay que atender las durísimas circunstancias en que viven, las enfermedades de transmisión sexual, los abusos sexuales, las violaciones, los abortos forzados, el síndrome postaborto, pero siempre desde el rigor y la seguridad jurídica. Pero también hay otras víctimas de trata, las víctimas de explotación laboral, a las que también hay que visibilizar. Son muchos hombres los que la sufren, también mujeres y niños, especialmente en los ámbitos de la agricultura, la construcción, los talleres clandestinos, la hostelería, y que en su condición de víctimas de trata, además de carecer de libertad, sufren grandes problemas de salud, lesiones y dolores crónicos por las duras condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Y, por cierto, este tipo de trata está estrechamente vinculada a la inmigración ilegal, que ustedes promueven permitiendo la violación de nuestras fronteras de manera sistemática. Quizá por eso les oímos hablar menos de este tipo de trata. Y no nos olvidemos de los niños, las víctimas más vulnerables que a causa de la trata de la que son víctimas por explotación sexual y laboral sufren depresiones, ansiedad, trastornos sexuales, lesiones, desnutrición, problemas que un niño jamás debería vivir ni conocer.
Ustedes, señores del PSOE, aparentemente muy preocupados por todas estas personas, traen aquí esta proposición de ley que, como he dicho, nosotros apoyamos, pero, se lo tengo que decir, sorprende mucho que ustedes con esta propuesta quieran luchar contra la trata, contra la explotación sexual de las mujeres, ustedes que tanto dinero de los parados andaluces han gastado en prostitutas. ¿Cuántas de esas prostitutas no serían víctimas de trata? Ustedes piden hoy endurecimiento de las penas para proteger a las mujeres víctimas de trata, pero se niegan a endurecer las penas para proteger a las mujeres de asesinos y violadores reincidentes. Ustedes hoy se rasgan las vestiduras con la trata de personas mientras practican una política de fronteras abiertas y dan vía libre a las mafias y organizaciones que trafican con personas. Pura incoherencia, señorías, pero esta vez van como pollos sin cabeza, pero de pura carambola han acertado. Reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa porque nuestra postura es muy coherente y muy sencilla. Vox siempre está a favor del endurecimiento de las penas para los delincuentes y siempre está del lado de las personas vulnerables. Ahí siempre nos tendrán ustedes, para ayudar a las víctimas y darles todo lo que sea necesario para paliar su sufrimiento y hacer que sus vidas sean más felices y más plenas. Consideramos que la trata en todas sus formas, la esclavitud y la prostitución ofenden a la dignidad humana. La trata de personas corrompe nuestra civilización y deshonra a quien la practica, no a quienes padecen su injusticia. Por eso, esperamos que este endurecimiento de las penas para la trata se aplique a todos por igual, sin distinción de sexo, sin sectarismos ni cargas ideológicas en ninguna dirección. Todas las víctimas se merecen que seamos legisladores con mayúsculas y eso significa que legislemos en la búsqueda del bien conforme a la... Muchísimas gracias, señora Toscano. Su tiempo terminado.